Senadores, un acuerdo histórico y avalan por unanimidad en lo general y en lo particular el dictamen de la Guardia Nacional, el cual establece que la institución tendrá un periodo de conformación de 5 años, será de carácter enteramente civil y sus integrantes se formarán en la doctrina policial. Y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, informó que como resultado del plan de combate al huachicol se han dejado de robar en promedio 7.800 millones de pesos. En un operativo conjunto entre los gobiernos federal y de la Ciudad de México contra la tala ilegal fueron clausurados 24 aserraderos ilegales en la alcaldía de Tlalpan. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este jueves 21 de febrero, ya la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Los saludo con mucho gusto, soy Vianey Fernández y le invito a que se quede con nosotros en esta hora de información. Un logro de las organizaciones de la sociedad civil, un logro también de la oposición en este país y un logro sobre todo del debate de ideas se dio el día de hoy cuando la mayoría, el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República accedió a que la Guardia Nacional sea de carácter civil. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, pues se lo estaremos comentando en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Aprueba el Senado de la República por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, comando civil y no militar, así como el reitero paulatino de las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la inseguridad y el crimen organizado. La Guardia Nacional, sí, que quede claro, será de carácter civil, responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y recursos de la nación. Con esta nueva institución se busca prevenir y atacar el delito de todo el territorio mexicano y con ello garantizar la seguridad. Se tratará de una institución policial, lo que implica que realizará tareas de prevención e investigación de los delitos. Reconoce la oposición en la Cámara Alta la apertura que mostró Morena para escuchar sus demandas y atender lo que se planteó en las audiencias con la sociedad civil. Venimos a informar el día de hoy a los mexicanos que habrá una Guardia Civil. Gracias a la participación del Parlamento abierto, de la sociedad, de especialistas y a la apertura y consenso de todas las fuerzas políticas representadas aquí en el Senado, logramos pasar de una Guardia Nacional Militar a una Guardia Civil Nacional. Quiere decir que sí se pudo. Fue gracias a la labor de la oposición que se lograron cambios importantes al dictamen de forma y de fondo, que contribuirán a que la Guardia Nacional sea una mejor institución. Organizaciones civiles integradas en el colectivo Seguridad Sin Guerra celebraron las modificaciones al dictamen de la creación de la Guardia Nacional que fue avalado hoy en el Senado de la República. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, celebró la aprobación también de la Guardia Nacional en el Senado y afirmó que será un cuerpo de excelencia. Dijo que ese cuerpo será una fuerza imprescindible para garantizar una seguridad adecuada en el país. Defiende el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, el carácter militarizado de la Guardia Nacional.
A mí me gustaba el modelo que salió de aquí, porque era una policía militarizada. Dejaba los mejores valores del ejército como parte de la guardia y también en una dirección mixta, operando bajo siempre el ámbito de lo civil. Vamos a ver finalmente cómo queda el Senado. Si las apetencias personales fueran la ley, imagínese usted. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la creación de la Guardia Nacional es necesaria ante la inseguridad y violencia que se vive en el país. Que yo sí necesito del apoyo, ¿sí?, del ejército, entre otras cosas, porque tienen disciplina, tienen profesionalismo, son 220,000 elementos. Es la institución que más infraestructura tiene en el país. Y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, informó que como resultado del plan de combate al huachicoleo se han dejado de robar en promedio 7,800 millones de pesos. En noviembre alcanzamos 81,000 barriles diarios de robo de combustible. Los primeros 20 días de diciembre fueron 74,000. Y bueno, a partir de que se inició el control de los ductos, del 21 al 31 de diciembre, la disminución fue del orden de 23,000 barriles diarios. Luego, en el mes de enero, ya el promedio diario fueron 18,000 barriles diarios. Y lo que va de febrero, los días de febrero, promedian 8,000 barriles diarios. Y cuestionado sobre la estafa con firmas falsas en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, para desviar 600 millones de pesos en 2016. El Ejecutivo Federal dijo que está limpiando porque gobiernos anteriores dejaron un cochinero. Suspenden la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que sonara la alarma sísmica en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, aunque no hubo un sismo. Presentan en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para hacer efectiva la revocación de mandato. El pueblo pone y el pueblo quita. En una democracia son los ciudadanos los que hacen posible por medio de su voto que una persona ejerza el poder, pero cuando esa persona falle en su propósito, cuando distorsione el camino o pierda el rumbo, cuando cometa acciones que denigren su investidura o vayan en contra de nuestra soberanía y principios fundamentales como nación, la sociedad tiene el derecho de revocar su mandato. Y el Congreso de la Ciudad de México busca aumentar de 5 a 10 años de prisión la pena por tráfico de influencias. La corrupción de los servidores públicos ha sido una constante en el debate público de los últimos años. La elección del 1 de julio fue una clara demostración de que la ciudadanía demanda un cambio en el comportamiento de los servidores públicos. Entre los delitos asociados o actividades propias de la corrupción resulta por su fuerza el tráfico de influencia. En un operativo conjunto entre el Gobierno Federal y de la Ciudad de México contra la tala ilegal se clausuraron 24 aserraderos en la alcaldía de Tlalpan. Y este es el estado de fuerza en que se está trabajando desde el día de hoy a las 5 de la mañana, 70 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 50 elementos de Semarnat, 140 elementos de fuerzas federales, 360 elementos de Gendarmería, 70 elementos de la Policía Federal Regional, 550 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente de agrupamientos, 48 elementos de la Fiscalía General de la República y 24 elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Este es un fenómeno que ha existido en la ciudad, pero que en particular en los últimos 2 años se incrementó de manera muy importante.
En Morelos, familiares, amigos y compañeros de lucha de Samir Flores velaron su cuerpo en una casa de la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac. Además de los habitantes del pueblo, representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Atenco, así como padres de los normalistas de Ayotzinapa, dieron el último adiós al integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y opositor de la termoeléctrica de Huesca. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo se declaró en huelga al no lograr un acuerdo en incremento salarial. El gremio decidió con 364 votos a favor y 318 votos en contra, bloquear las instalaciones de la institución. En el panorama internacional, en Alemania, un tribunal multó al fabricante Heckler & Koch por $4.2 millones por el suministro de armas que terminaron en zonas de conflicto en México, algunas de ellas ligadas al caso Ayotzinapa. Y ordena Nicolás Maduro el cierre de los pasos fronterizos entre Venezuela y Brasil. Adelantó que evalúa realizar un decreto similar con Colombia. A partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil. Reconoce el Papa Francisco que el pueblo de Dios espera medidas concretas contra la pederastia, esto al abrir la cumbre sobre ese fenómeno en el Vaticano. El pueblo de Dios nos mira y espera no obvias y simples condenas, sino establecer medidas concretas y eficaces. Tras un acuerdo considerado histórico, todas las fuerzas políticas en el Senado de la República aprobaron crear la Guardia Nacional bajo un mando civil y no militar, y con una temporalidad de 5 años para reiterar paulatinamente las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. Esta es la información. En medio de un inusual ambiente de celebración, agradecimientos y reconocimientos entre las diferentes fuerzas políticas, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional con mando civil y retirar paulatinamente a las Fuerzas Armadas de las tareas del combate a la inseguridad y al crimen organizado en un plazo no mayor de 5 años. Luego de que los coordinadores parlamentarios informaron de que se logró un acuerdo histórico en la Junta de Coordinación Política para hacer modificaciones sustanciales al dictamen enviado por la Cámara de Diputados, en el Pleno se dio trámite al proceso para finalmente ser aprobado sin discusión. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 127 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. El acuerdo político se logró la noche del miércoles luego de varios días de negociaciones, en las que incluso la oposición acusó a Morena de ignorar sus propuestas y las de la sociedad civil. Por la mañana del jueves, en conferencia de prensa, los coordinadores coincidieron en que se había logrado un acuerdo sin precedentes, en el que se antepuso la negociación política para hacer respetar la Constitución y los convenios internacionales de protección a los derechos humanos, así como las opiniones de expertos y de la sociedad civil expresadas en el Parlamento abierto. Ricardo Monreal, líder de Morena y presidente de la Jucopo, destacó que el grupo mayoritario muestra con esto el compromiso de los nuevos tiempos, en el que se reconocen las diferentes posturas por el bien del país. Todos, sí es cierto, la oposición tuvo que ver mucho, pero sin la mayoría no se hubiera podido lograr. Y la voluntad es distinta a la de otros tiempos. Pasamos de un Congreso cerrado a un Parlamento abierto. Escuchamos voces distintas, incluso insultos y descalificaciones, pero vale la pena insistir. Vale la pena insistir
en este tipo de mecanismos y procesos abiertos. Yo respeto a todos por igual. Por su parte, los grupos de oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano hicieron un reconocimiento a la apertura del Grupo Morena para escuchar sus demandas y atender lo que se planteó en las audiencias con la sociedad. Venimos a informar el día de hoy a los mexicanos que habrá una Guardia Civil. Gracias a la participación del Parlamento abierto, de la sociedad, de especialistas y a la apertura y consenso de todas las fuerzas políticas representadas aquí en el Senado, logramos pasar de una Guardia Nacional Militar a una Guardia Civil Nacional. Quiere decir que sí se pudo. Fue gracias a la labor de la oposición que se lograron cambios importantes al dictamen de forma y de fondo, que contribuirán a que la Guardia Nacional sea una mejor institución. Minutos antes de la aprobación en el Pleno, el senador independiente Emilio Álvarez y Casa presentó una reserva no formal y destacó la necesidad de tener un plan de retiro gradual para que lo que se plantea en la reforma aprobada se traduzca en los hechos y en la realidad. En La Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. Vamos a hacer una pausa breve y al regresar le estaremos comentando las reacciones por parte de los colectivos de la oposición y qué significa este mando civil de la Guardia Nacional. No se vaya.